El 21 de diciembre del 2020 ingresaremos oficialmente en la era de Acuario. En este video les voy a contar cuáles son los indicios principales que tuvimos de cómo será esta nueva era y también qué es lo que podemos esperar. Les habla Celina Barris, soy la creadora de South Oracle y los invito a seguirme en Facebook y en Instagram para recibir todas las noticias de astrología, tarot y sanación energética. Recordemos que los primeros indicios del ingreso a la era de Acuario los dio el ingreso de Urano en el signo de Tauro, revolucionando nuestra forma de generar dinero, haciendo que la tecnología fuera una parte vital de nuestra vida cotidiana. Ya de por sí, con el ingreso de Urano en Tauro, comenzaron los desarrollos de plataformas virtuales bancarias mucho más accesibles, sobre todo se empezaron a usar más otros estilos de bancos o de transferencias monetarias a través de los distintos países. También se empezaron a desarrollar formas alternativas de ahorro, como por ejemplo plataformas como, Mercado Pago, en donde uno podía dejar, por ejemplo, dinero en esos espacios y que generaran un rendimiento. Cosas que en otro momento hubieran parecido una locura y hasta rarísimo. No sé realmente si esta plataforma existe en otros países, si escuchan este video y lo ven, pero para que comprendan, el desarrollo de Urano en Tauro trabajó sobre formas alternativas de ahorro, utilizando las herramientas electrónicas y todo lo que fuera informático de una manera muy distinta, animándonos a confiar en estas herramientas que antes, la verdad es que yo creo que ninguna persona se hubiera animado a dejar su dinero en una plataforma virtual. Sin embargo, Urano caló tan hondo que hasta nos hizo cuidar de nuestro cuerpo a través de la virtualidad, desarrollando todo lo que fue la telemedicina, algo que en su momento distintas empresas, quizás de compañías prepagas, querían insertar en el mercado y no tenían demasiado éxito. Luego, con la aparición de la pandemia, esto se volvió algo, de nuestra vida cotidiana, porque no había maneras alternativas de resolver la salud, sino era a través de la tecnología, incorporándola de una manera definitiva en nuestra vida, cambiándole el rol. Ahora, este primer indicio ya nos muestra qué importante para la era de Acuario es la tecnología. El saber utilizarla adecuadamente, el poder conectarnos con otros, animándonos a mostrar cuáles son nuestros recursos a través de esta plataforma. Por eso también tuvieron bastante auge las monedas alternativas, siendo que ya obviamente existían con anterioridad, el auge se lo dio el ingreso de Urano en Tauro. Ahora, si nos movemos directamente al año 2020, que es un año realmente muy movido, podemos ver que hubieron ciertos eventos que ya nos marcan qué importante que va a ser este cambio de era. Ubiquémonos en el 4 de julio del 2020, en donde en ese momento ocurrió una alineación planetaria, obviamente no perfecta, porque los planetas es imposible que queden en una línea perfectísima, sino que visualmente se podían ver todos siguiendo una cierta tendencia, cosa que ocurre cada 170 años. De alguna forma es un reseteo, es como una vuelta al inicio. Si también nos ponemos a pensar en que en junio del 2020, un poquito antes de esta alineación, los nodos del karma cambiaron de eje y entonces empezamos a trabajar sobre la comunicación, empezamos a trabajar sobre comunicar la verdad, se puso mucho foco en ese espacio. Siendo que la era de Acuario es la era de las ideas, porque Acuario es el signo de las ideas, cuando nos empezamos a apoyar en los nodos y los nodos nos empujan hacia develar la verdad, mostrar las situaciones como son, empezamos a hacer resquebrajar ciertas situaciones que estaban quizás rígidas hacía mucho tiempo. Y esas rigideces que nosotros las teníamos como por sabidas, esas rigideces en donde quizás no nos animábamos a cambiar cosas o a cuestionar cosas porque venían hace mucho tiempo,
en este cambio de era, todo eso va a estar sobre la mesa. Y entonces eso que está sobre la mesa nos va a obligar a nosotros a preguntarnos cuáles son los valores más importantes de nuestra vida, si realmente estamos siendo honestos y verdaderos y auténticos con nosotros mismos. Y al mismo tiempo nos va a acompañar a transitar este momento de descubrimiento de cuántas cosas más hay que no sabíamos. Y sí, suena un poco fantástico, pero lo cierto es que esto va a venir. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo creo yo que va a ser? Exactamente no lo sé. Simplemente les puedo decir que estén atentos porque los aspectos astrológicos indican que se van a develar muchas verdades y que muchas cosas van a salir a la luz, cosas que estaban ocultas hacía mucho tiempo. Si además nosotros nos ponemos a pensar en que el último eclipse que va a ocurrir ahora, el último eclipse de sol que va a ocurrir el 14 de diciembre, nos va a permitir a nosotros ingresar completamente livianos a la era de Acuario que va a ocurrir el 21, yo les sugeriría que se anoten en el taller de Luna Nueva, porque ese taller a ustedes les va a permitir enfocar muy claramente cuáles son sus objetivos para este comienzo de era. Y sobre todo para transitar bien el momento del cambio, este punto de inflexión. Fíjense que el cambio de era ocurre cada 2000 años. Pero además, si nosotros nos ponemos a pensar que el cambio de elemento que ocurre en esta conjunción de Júpiter y Saturno, este cambio de elemento, es decir, pasar de un elemento tierra a un elemento aire, estos cambios de elemento ocurren cada 200 años aproximadamente. Entonces, si vamos juntando los ciclos, podemos decir que cada 800 años Júpiter y Saturno se unen en el mismo elemento. Además, cambian de elemento cada 200 años aproximadamente. Y dentro de esos ciclos de 200 años, cada 20 años se van a reunir en un signo distinto correspondiente al mismo elemento. Por ejemplo, nosotros ahora venimos durante un año 2020 en el que ocurrió la conjunción Júpiter-Saturno en el signo de Capricornio. Y esta conjunción que ocurrió 20 años atrás había ocurrido en otro signo de tierra. Y 20 años antes que eso, también había ocurrido en otro signo de tierra. En la anterior, la conjunción fue en el signo de Tauro y en la anterior fue en el signo de Virgo. Ahora, a partir del 21 de diciembre, cambia de elemento y pasamos al elemento aire y entonces, a partir de ahora, las conjunciones ocurrirán en el elemento aire. Comenzando por Acuario, que da el signo del inicio de la era, tenemos primero la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario. Dentro de 20 años cambiará de signo y se reunirá en el signo de Libra. Y así sucesivamente. Luego se volverán a reunir dentro de 20 años más, en el año 2060, en el signo de Géminis. Qué importante es el hecho de que ocurra no solamente esta conjunción en el signo de Acuario, sino también que sea en el grado 0, que es el grado de inicio, y que a su vez ocurra en el solsticio de verano para el hemisferio sur y en el solsticio de invierno para el hemisferio norte. De alguna forma, estos inicios están mostrando que nosotros debemos virar nuestra forma de ver el mundo hacia un lugar completamente distinto. Saturno es el planeta de la construcción y Júpiter es el planeta de la dirección. Entonces, ¿hacia dónde construimos? Es la pregunta. ¿Cuáles son los valores de la era de Acuario? Los valores de la fraternidad, de la amistad, de la igualdad, la libertad y la lealtad. Y así como comenzamos esta nueva era, vamos a tener la necesidad muy profunda todos de ponerle orden a este caos. Vamos a tener todos ganas de empezar de nuevo, de dejar atrás todo lo que pasó.
porque no queremos volver a pasar por esas situaciones dolorosas u opresivas en las que estábamos. El objetivo más importante es lograr dejar atrás distintas formas de trabajar o de actuar o de pensar que realmente lo que hacen es perpetuar estructuras o dejar personas en ciertos lugares en donde son ellos siempre los que ganan. Y no se trata, aun cuando el signo de Acuario sea un signo de rebeldía, no se trata de pasar de pronto a un anarquismo. Por favor, no confundan eso. Es simplemente permitir que exista una verdadera movilidad social. O sea, la era de Acuario viene a quitar todas esas formas antiguas en las que las personas crecían antes. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Se tendrían que, por ejemplo, cambiar todos los sistemas impositivos en el mundo, no solamente en nuestro país, yo estoy hablando desde Argentina, pero sino en todo el mundo. Y estos sistemas impositivos debieran ser un poco más flexibles, no tan opresivos sobre el pueblo. De esta forma, justamente, como el signo de Acuario tiene que ver con lo grupal, la comunidad, desde ahí otro objetivo importante es que el poder vuelva al pueblo. Entonces, que ciertas personas que estaban siempre ahí a la cabeza liderando esas figuras para el mundo deben desvanecerse, deben salir de esos lugares para que la forma de interactuar económicamente, ideológicamente, fraternalmente sea más libre. Es importante también que logremos dejar atrás ciertas situaciones de desigualdad muy marcadas, porque justamente el signo de Acuario lo que nos muestra es que todos tenemos que tener los mismos derechos. Cuando la imposición de derechos surge a partir de una lucha, eso ya no es parte de la era de Acuario. Con lo cual va a ser un desafío, ¿no? Porque estamos todos muy acostumbrados a hacer luchas para imponernos, ¿no? O sea, los guerreros de la paz, bien parte de la era de Piscis, y eso es algo que tiene que cambiar, porque tenemos que pasar a una era de diplomacia. Con lo cual, esas eras de diplomacia lo que piden es que no haya armas, que no haya situaciones de imposición, sino de intercambio de formas de pensar. Y por último, quisiera decirles que mientras que en la era de Piscis nosotros los que buscamos durante la era, todos y en distintos niveles, fueron personas para seguir, y la era de Piscis fue marcada con el nacimiento de Jesús, que aun cuando seamos de una religión o de otra, lo importante es ver cómo figura como una figura arquetípica a este Jesús, en donde nosotros lo seguimos porque esa persona es la que sabe hacia dónde hay que ir. Bueno, cuando la era cambia e ingresamos en la era de Acuario, ahora nosotros nos convertimos en nuestros propios guías. Nosotros nos convertimos en ese Mesías, con lo cual el poder deja de estar proyectado en un otro y aparece la autoconciencia del poder personal. Desde este espacio también las personas, cada uno de nosotros va a hacer presión para desarticular las opresiones y los totalitarismos que podemos encontrar en distintos niveles, ya sea laborales, estatales, familiares. Entonces ahora, en esta era de libertad, en donde originalmente probablemente lo hagamos de una forma desordenada hasta encontrar estas nuevas pautas de relación, nos invita toda esta energía a que confiemos en quienes somos, a que les demos lugar a nuestros valores, a que entendamos que así como nosotros tenemos los valores que tenemos, probablemente la persona que está al lado comparta los mismos valores y que esa persona, nosotros la tenemos que respetar y al mismo tiempo esa persona nos debe respetar a nosotros. Deben desaparecer las imposiciones. Y aun cuando suene un poco a sueño, suene un poco a que es demasiado idílico, créanme que los cambios vienen.
Recuerdo muy bien cuando hice el posteo de Urano en Tauro hace casi 2 años, en donde hablé sobre la telemedicina y los comentarios fueron muy... de las personas no lo recibieron muy bien, diciendo cómo va a existir la telemedicina, sí o sí tengo que ir a ver al médico de forma presencial. Y finalmente la telemedicina llegó y llegó para quedarse. Va a ser una forma más de tratar a los pacientes. Así que los invito a abrir su mente, a encontrar estas posibilidades, a verlas y a sentir. Fíjense cómo se sienten ustedes. Bienvenidos a todos a esta nueva era de Acuario. Los espero en el taller de Luna Nueva. Acuérdense que se pueden inscribir a través de mensaje directo o en info@southoracle.com. Adiós.